Hola, buenas tardes. Estamos recibiendo a las personas que se fueron inscribiendo y que están entrando al Zoom, así que si se quieren ir presentando por el chat, los vamos leyendo. Bien. Bueno, bien. Cuando nos digan, chicas, si está la gente ya que estaba esperando.
Ya están todos adentro. Bárbaro, gracias Soledad. Lorena, ¿querés que arranquemos? Cuando ustedes digan. Sí, dale, vamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estamos muy contentos desde el Colegio de Trabajo Social del Distrito Morón de presentarles esta nueva actividad de la Comisión de Gerontología, así como lo prometieron en la anterior, iba a haber una pronto, ¿verdad? Siempre muy contentos de poder invitar a colegas, invitar a compañeras y compañeros de otras profesiones, que podamos enriquecernos junto a Lorena, que está coordinando esta comisión, y la presentación en este caso de un documental muy valioso que ya pudimos ver de Alejandro Burlando Páez, que hoy nos acompaña. Así que agradecerles a todos la presencia. También desde el colegio siempre nombramos y queremos agradecer a Julieta y a Soledad, que son nuestras compañeras administrativas que siempre están al pie del cañón y ahí haciéndonos el apoyo para que esto salga lo mejor posible. Así que bueno, seguimos leyendo las presentaciones que nos enriquecen y le dejo la palabra a Lorena para que pueda empezar con la actividad. Bueno, gracias Pato. Bueno, bienvenidos a todos. A la mirada veo un montón de micrófonos silenciados y la idea de este encuentro es que no estemos silenciados, sino que fluyan nuestras palabras, intercambios, pero digo, eso es lo que queremos encontrar en este rato de encuentro y que bueno, presentarles a Alejandro, Alex, que bueno, voy a leer un poco algunos de sus grandes vínculos e historias relacionadas con la gerontología. Es psicólogo, Alejandro, es especialista y coordina el programa gerontológico y la residencia postbásica en gerontología del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además es profesor en distintas universidades, en carreras de grado y de posgrado. Y hace un tiempo, no tanto, en realidad el año pasado, salió a rodar y a dar a luz un documental que para quienes estamos vinculados al campo gerontológico nos lo apropiamos rápidamente como un recurso y un disparador para repensar no solo nuestras prácticas, sino empezar a concientizar, a trabajar, a interpelar qué nos pasa con nuestra vejez. Situación imprescindible, creemos, para el abordaje de la temática gerontológica. Así que bueno, también por eso digo de los teléfonos o de los micrófonos silenciados, porque pensamos que hubiera sido lindo tal vez compartirlo entre todos el documental, pero en función de las situaciones tecnológicas nos anticipamos a enviárselos, a que esperamos que lo puedan haber compartido, y Alejandro hoy tenemos este gran gusto de que nos acompañe en su mirada sobre el documental y lo que nos habilita, nos va a dar esa posibilidad que lo interpelemos a ver qué nos generó el mismo. Y hoy también temprano hablábamos que hasta de alguna manera como circular, hoy salió un artículo en Página 12 hablando del documental, justamente que trasciende, digo, para los que somos muy específicos del campo, toda miradita por fuera de alguien que se posa en la temática gerontológica es un placer. Es como que alguien de uno lo pone de relevancia y está ahí, y sale en un medio y da difusión y te permite intercambiar con otro, y lo hace visible y le genera ruidos, lo incomoda y lo alegra. Así que también hoy te lo dije esto breve, pero que me generaba también emoción por vos, por quienes lo han realizado, por quienes están, que de alguna manera es una construcción que se va dando y que vamos sentando palabras que hermosamente están recopiladas en el documental. El documental tiene otro logro también, que lo tiene una directora
bastante novel, pero que tiene un currículum muy interesante también de desarrollo, y que bueno, que además tiene un reconocimiento ahora en un festival, el documental también. Así que bueno, por todo ese matiz de cosas interesantes lo nutre al documental. Así que Ale, bienvenido, acá estamos. Bueno, muchas gracias primero por el interés y además por la convocatoria y poder generar este intercambio. Yo digo que el documental es un material vivo, porque desde que lo estrenamos el año pasado, exactamente el 26 de noviembre, con público y bueno, y lo abrimos a la gente. Lo que empezó a ocurrir, los intercambios que se generaron, nos fueron generando tantos pensamientos, tantas ideas. Seguimos pensando y repensando en la gerontología. Por eso digo que es un material vivo, porque, bueno, el documental obviamente sigue siendo el mismo, lo que dicen los entrevistados y quienes lo protagonizan sigue siendo lo mismo, y sin embargo nuestro pensamiento no sigue siendo el mismo, porque se va transformando y vamos generando nuevas ideas. Sabes que algo de lo que dijiste me da pie a comentar algo que empecé a pensar anoche y a escribir, porque vos dijiste, bueno, esto de llevar la gerontología a otros espacios y a otros lugares, y yo anoche pensaba, la gerontología tiene que dejar de ser endogámica, término que usamos mucho los psicólogos, pero que para los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales no es ajeno, cuando hablamos de endogamia, ¿no? Porque yo creo que la gerontología también se creyó o nos creímos el cuento de que la vejez era poco atractiva para la sociedad, para el contexto. Y en ese punto, digo, tenemos que empezar a romper con eso, porque nosotros también nos fuimos ubicando en ese lugar. Y pensaba, porque es cierto que nuestras producciones y nuestro trabajo y el trabajo académico lo compartimos mucho dentro del ámbito gerontológico o con las personas mayores, y está muy bien y nos da mucho gusto, pero empezar a ponerlo en lugares que son poco habituales o lugares donde se habla poco de la vejez, es romper una pared. Es romper una pared y es, bueno, a ver qué pasa afuera, ¿no? Y es incomodarnos también un poco nosotros. Y también poder pensar con qué categorías queremos pensar la vejez. Bueno, ya en el siglo XXI, ya llevamos 20% del siglo XXI. Entonces, algunas categorías que estuvieron muy bien, pero ya son del siglo XX o anteriores, y bueno, a veces se nos dificulta con esas categorías pensar la complejidad actual, lo que pasa actualmente con la vejez, con las vejeces, y ni hablar pensarlas a futuro, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco yo creo que esa es una buena causa del documental, entre otras, ¿no? Tal cual. Además, yo lo que decía es el valor que la palabra tiene en sí misma, en todo lo que expresa el documental, la importancia que se le da a la palabra y al sentir, y que de alguna manera naturalmente te lleva a reflexionar sobre vos mismo, sobre tu quehacer cotidiano, sobre esas Claro. cosas que te molestan de esos viejos, que sos vos también en muchos de esos puntos, ¿no? Y esto de darle no solo calidez también en el relato, sino una posibilidad de que estamos todos involucrados en esas palabras, de una u otra forma nos atraviesan antes, después, durante, esa imagen del divino tesoro que también fluye ahí en el documental, ese término tan acuñado y que tiene tanto simbologismo, bueno, se puede desentramar. Así que, a ver, esos micrófonos en silencio, que habilitemos
habilitemos la palabra, a ver qué surgió en la mirada, qué nos pueden compartir, O preguntar también. preguntar. ¿Voy a hablar? Dale, ¿Se me Elena. escucha? Elena. Sí. Ah, bueno, yo cuando miré el documental, vi que faltaba mi voz, porque yo ya tengo 72 años y todos los entrevistados eran de edades mucho más jóvenes y se iban preguntando cuál iba a ser su futuro como viejos, qué expectativas tenían respecto a la vejez. Y yo dije, bueno, yo ya llegué a la vejez, me hice esa pregunta, porque es como vos decías, la vejez en el siglo, o las vejeces, que me pareció importante hablar de vejeces, porque hay tantas vejeces como viejos, como personas. No todos somos iguales, no todos envejecimos igual. Eso es muy importante, hablar de vejeces, ¿no? Y yo decía, ay, llegué ya a la vejez, me siento vieja, soy vieja. Es como que siempre es una zanahoria a la que nunca llego, me está pasando. ¿En qué momento me voy a sentir realmente vieja? Cuando no pueda caminar, cuando mi cuerpo me diga, bueno, no, esto ya no lo podés hacer. Soy consciente de mis limitaciones, ¿no? Porque a medida que van pasando los años, me doy cuenta que hay cosas que por cuidado no hago. Subirme a un banco, sin tomando las precauciones. Bueno, hay cosas que yo me doy cuenta, pero proyectos los sigo teniendo. Y con esta pandemia me aparecieron un montón de cosas que yo pensaba que nunca iba a tener con banking, porque me gustaba ir al cajero, salir, soy muy andariega. Y bueno, este periodo de introspección me hizo descubrir otros aspectos de mi propio envejecimiento. Y bueno, y me interpeló mucho tu documental. Algo que me pegó fue el tema del olor, de la vejez y el olor. Hay una pregunta que dice, ¿un viejo tiene olor? Y alguien le dijo, un joven, ¿tiene olor? Y yo me empecé a preguntar de los olores de los cuerpos, que también el cuerpo tiene olor, todos los cuerpos tienen olores y tienen su identidad. Y me acuerdo cuando yo trabajaba, la primera vez que fui a un geriátrico, yo sentí olor, y un olor feo, no me gustó. Yo decía olor a muerte. Y creo que el olor que se siente a lo mejor en la vejez puede pasar en la falta de higiene que puede haber. También en los adolescentes tienen olor cuando dejan la ropa y no está bien limpia. Que muchas veces con lo que pasa con las personas mayores, ¿se me escucha? Sí, Elena. Con las personas mayores que tienen dificultades para hacer las cosas del hogar, de la limpieza, si no tienen a una persona que los ayude. Eso hablando de los olores, porque yo soy muy perceptiva de los olores. Así que bueno, no, me interpeló en muchas cosas esto de la vejez, de mi propia vejez, ¿no? Qué bueno. Bueno, eso. Yo mientras te escuchaba, Elena, pensaba, pensaba varias cosas, pero vos hablaste de ser viejo, esta cosa de ya seré viejo, ¿no? Y esta cuestión de los olores, y cómo son palabras cargadas de sentido, ¿sí? Porque cuando uno dice ya seré viejo, lo que está pensando es estaré achacado, ya estoy enfermo, parezco viejo, estoy arruinado, digo, un montón de cuestiones. Uno generalmente no dice, bueno, ya soy viejo y
me voy a correr una maratón, digo, ¿no? Está pensando, pues, digo, ¿cómo está cargado de sentido negativo la palabra viejo, por ende la palabra vejez también? Y con respecto a los olores también, porque si la pensamos es una pregunta casi como si fuese el sol ilumina, ¿viste? Porque digo, el olor, sí, todo ser vivo tiene, todo objeto tiene olor, algún olor hay. Ahora, el punto es cómo es categorizado. Retomando esta anécdota que contabas de tu trabajo, de ese geriátrico en el que llegaste y sentiste un olor fuerte, me acordé de algo que nos decía, no sé Lorena si te acordás, en tu clase con Jorge Paola, cuando él decía, el olor es como un indicador de esa residencia o de ese geriátrico, ¿no? Como si entras en un lugar y hay mal olor, desconfían de esa residencia. ¿Te acordás? Y decía que era como una especie de termómetro, ¿no? Entonces digo, bueno, no es un dato menor el olor, y tampoco es un dato menor lo que nos produce, porque también, digo, ahí lo que se intenta un poco desmitificar es que no todo lo del campo gerontológico te tiene que gustar para ser gerontólogo. Sí es necesario cierta honestidad, cierto decir, bueno, a mí esto me gusta, esto no, prefiero trabajar con determinadas temáticas y no con otras, ¿no? Digo, porque también esta cuestión me parece que es necesario transparentarla, comunicarla, tenerla clara uno, porque me parece que es el inicio de prácticas más genuinas y más honestas. A mí yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el campo gerontológico hace, bueno, 20 y pico de años, alguien me dijo, la vejez no es el paraíso. Y a veces escucho a los gerontólogos describir la vejez como si fuese el paraíso. Bueno, en todo caso, es una edad o un sentir con muchas aristas, con muchas facetas. La juventud tampoco es el paraíso. Digo, entre los 20 y 30, esto que decías, Lorena, de, juventud divino tesoro, aludiendo a una frase que aparece en el documental, y que la entrevistada dice, bueno, hay que destrabar un poco esa concepción. Dice, porque la verdad que los jóvenes también la pasan mal. Yo creo que a veces la pasan mal por las exigencias que tienen del entorno y del contexto, y a veces porque hay situaciones que se resuelven con la edad. Digo, lograr cierta estabilidad emocional, lograr cierta estabilidad económica a veces, o ciertas cuestiones, o encontrar una vocación. Eso a veces pasa con la edad. O sea que la edad nos trae también cosas interesantes. Pero bueno, es un poco esto, ver como las distintas caras de la moneda, y que creo que son más de dos en este caso cuando hablamos de la vejez. Ahora, si justamente nos interpela el olor y nos molesta y nos incomoda, ¿por qué no podemos traccionar y decirlo esto, no? Es como que legitimamos que sería como establecido que aceptemos el mal olor de alguna forma. Como también hablamos cuando a veces se hacen eventos en situaciones descoloridas, como desatentas, desprolijas, total, el mismo no lo va a notar, no lo va a ver, da lo mismo, a determinada edad no lo ve bien, no lo escucha bien, no lo huele bien, y entonces también vamos cayendo en toda una situación peyorativa de todo este contexto. Le cargamos esa sintonía como si estaría bien que tengan un mal olor o es aceptable, y entonces esa aceptación también genera un rechazo, porque es algo que si yo trato de generar otras prácticas con esto. Entonces pivoteamos en ese conflicto como permanente, pero porque no lo terminamos de conversar.
porque esto de que las residencias huelan a pis, y la verdad que no está bueno, no solo por el indicador, sino da algunos elementos que no deberían por qué ser así. Entonces, como de paredes descascaradas, como de ropa que no se recambia, como un color en la misma, que todo tenga el mismo color, no haya gama, no haya matices. Si nos hablan hoy, si eso es lo que nos gusta, y la verdad que no. Entonces, ¿por qué nos gustaría la vejez desde ese lado, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿por qué no podemos pensar otra vejez? Digo, porque, ahora, a futuro, cuando nos toque, en ciertas situaciones, bueno, esto. Y además rescato esto que decía Elena, decía, bueno, yo tengo 72, bueno, está bien. El tiempo es el tiempo, ¿no? Digo, también la vejez tiene una relación importante con la dimensión temporal. Y el tiempo como lo vivimos en Occidente, y el tiempo de Occidente está bastante atravesado por la cuestión productiva, ¿no? Por esta idea de tiempo lineal, de tiempo horizontal. El otro día escuchaba algo muy interesante que decía un director de teatro, coreógrafo, que decía que hablaba de la dimensión del tiempo y decía que el tiempo tiene una dimensión horizontal, pero también tiene una dimensión vertical, que en Oriente prima mucho más esa dimensión vertical, ¿sí? Que nos relaciona de otra manera con el tiempo. Nosotros tenemos una relación bastante cruel con el tiempo. El tiempo es como algo contra lo que hay que luchar y en realidad es una lucha perdida porque el tiempo pasa, o sea, es inevitable que eso ocurra. Entonces, amigarse con el tiempo me parece que es una situación más interesante y ponerlo del lado de uno, ponerlo del lado de uno. Y también tomando esto que decía Elena de los entrevistados y entrevistadas y sus edades, hay una intención ahí, hay una decisión cuando hicimos el documental que tiene que ver con llevar el tema de las vejeces a otras generaciones, a otros grupos etarios, a gente que no habla de la vejez usualmente, y ver qué pasa ahí, ¿no? Ver qué pasa y ver qué se abre en esas respuestas. Bueno, se abren muchos prejuicios, eso está clarísimo, pero digo, ¿quién puede también evitarlos? A veces desde la propia gerontología nos ponemos unos cuantos prejuicios encima y hacemos la tarea cotidianamente. Bueno, algunas Me reflexiones. pareció muy interesante lo de la sexualidad que aparece Sí, en el documental, ¿no? Que uno decía, como que no se podían imaginar los viejos y el sexo, el amor, y sí, inclusive uno de los, el más joven, dijo, sí, sí, creo que sí, que debe haber. Con mucha naturalidad lo dijo. Y los que estaban más próximos, igual eran todos jóvenes, que termina diciendo uno, el que tenía pareja, ¿no? Que tenía una pareja que ya... Entonces sí, que se imaginaba con su pareja en esa vejez. Y sí. bueno, esto de la vejez, que también lo vimos mucho nosotros en nuestro trabajo, de distintas formas, es un tema, es un Sí. tema. Hay dos, creo que son los dos más jóvenes, y estás hablando de la respuesta de dos muchachos que son jóvenes. Sí, Y es interesante porque uno dice, bueno, creo que una caricia va a ser un montón,
Y el otro eso, se eso. queda pensando, y dice, no, va a ser igual, va a ser un cuerpo, y bueno, y viste, y tiene otra actitud, ¿no? Claro, Digo, como bueno, que se da convive. ánimo, va a ser igual. Claro. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención de las respuestas es que ninguno piensa en sexo virtual. Digo, qué loco, porque digo, que ya es. Claro, eso era lo que yo iba a decir, ¿no? Que con Digo, esta pandemia trajo el sexting, el sexo virtual. exacto, ¿Y por qué no sí, los viejos que hagan sexo virtual? ¿Por qué no? ¿por qué no? ¿Por Pero qué no? además, con la virtualidad, por favor, Claro, digo, porque hasta la virtualidad, yo creo que de acá a un tiempo va a poder delinearte una cuestión, digo, sí, vas a poder, digo, seguramente fantasear mucho más de lo que pero es sí, ahora. sí, Y sí, tal seguramente hay cual. cosas que ni nos estamos imaginando, pero digo, nadie pensó eso, ¿eh? Pero, Bueno, está bien. las preguntas, ¿en qué momento? ¿Fue durante la cuarentena o No, no, antes? no, No, no. no, esto se ¿Esto grabó en de qué año el... es? las entrevistas se grabaron en el 2018. Ah, en el 2010. Porque yo pensaba, ¿cuánto cambio se debe haber dado con todo este momento que estamos viviendo, ¿no? Que debe Ojalá. haber habido, porque esto que estamos hablando ahora nosotros del sexting o del sexo Sí. virtual, mucho más se desarrolló en este periodo de Sí. cuarentena y donde también estamos involucrados los viejos, que somos parte de la humanidad. Hay si les parece, yo estoy haciendo anotaciones, hay personas que están levantando la manito en el Muy chat bien. y también alguien que escribió. Así que si les parece, la primera que tiene la manito levantada hace rato es Viviana Peloso. No sé si era que querías preguntar algo, Viviana, o un comentario. Viviana. No se te escucha, Viviana. A ver, Tiene el micrófono. ¿Está? ahí sí. A ver, ¿Escucha? dale. Sí, Ahora sí. sí. Bueno, yo quería compartir, si bien lo estaban hablando del tema de los olores y cómo uno va aparejado de mucho prejuicio, ¿no? El tema que uno también tiene de encontrar una persona mayor y este tiene olor a viejo, y es lo que hablábamos, ¿no? Todos vamos a llegar a esa parte que alguien va a sentir que nosotros tenemos olor a viejo, ¿no? ¿Cómo hacer para empatizar con eso, ¿no? De pensar de que nosotros vamos camino a eso, y de tener otro rol, ¿no? Más de comprensión. Y con muchas cosas que son desagradables, por ejemplo, por ahí de ver que hacen determinados muecas con bocas o con dientes o con postizos o con cosas que por ahí uno los ve y ¡ay, no! Es como una imagen decadente, ¿no? Pero bueno, el tema está en estar del lado de que, o sea, vamos a estar en ese lugar, y cómo nosotros como rol de asistente, en mi caso, o sea, estar frente a esa situación y que a uno no le cause como rechazo, ¿no? Como prejuicio. Yo en principio me voy a bañar más seguido. Y apelaré a algún perfume, alguna cuestión que trate de resolver la situación. Digo por esto de empatizar con los demás. Pero también, volviendo a la pregunta del documental, la idea es no volver, o por lo menos sacar del lugar del tabú ciertos temas. Porque a veces en nuestras prácticas, incluso en nuestras prácticas profesionales, sociales, hay cosas que se vuelven tabú. Y vos decís, ¿por qué se vuelve tabú? ¿Por qué de esto no se puede hablar? Yo creo que cuando no se puede hablar de algo es porque uno lo transforma en tabú, ¿no? Entonces dice, bueno, y obviamente de la mejor manera posible y de la forma más amable, me parece que las cosas se pueden
y se pueden abordar con respeto, con sentido del humor también, porque a veces el humor es un gran vehículo, y me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Pero, pero bueno, estas cuestiones pasan. Digo, a ver, un bebé tiene olor, y a veces también tiene un olor, digo, cuando hace el provechito, digo, tiene un olor que no querés ni acercarte al bebé. Y sin embargo, su mamá generalmente es la que lo limpia y lo pone en condiciones para que ese bebé sea agradable. agradable, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que están y que forman parte del contexto, y que en tanto el contexto es dinámico y en lo posible nosotros también, las podemos ir transformando y se pueden ir trabajando. Creo que es una responsabilidad o una función, al menos de los gerontólogos, poder ver estas cosas, ¿no? Y ver qué hacemos con esto. Y no reducir la intervención gerontológica a lo biomédico, a lo exclusivamente técnico en ese punto, o a lo geriátrico, porque bueno, hay un montón de otras cuestiones que se pueden ir laburando, y aún desde lo biomédico se pueden ir anticipando. Digo, por eso esto de trabajar anticipadamente sobre la vejez, sobre las cuestiones del envejecimiento, a lo largo del curso de vida. Yo pensaba también anoche, mientras reflexionaba algunas cuestiones respecto de la charla de hoy, decía, qué loco, porque un bebé cuando nace consulta al pediatra, digo, la consulta al pediatra es condición obligatoria, y digo, no sé, está bien que así sea, no lo cuestiono, no tengo herramientas ni elementos para hacerlo, pero digo, nadie supone que cuando se acerca la vejez tiene que preguntarle algo a un gerontólogo o a un geriatra. Tampoco, ¿viste? Es como ya caer en una fosa, ¿no? No, geriatra no, gerontólogo no. Y digo, ¿por qué no? Gerontólogo sí. ¿Y qué? ¿Cuando sea viejo? No, antes. ¿Por qué no antes? Digo, ¿por qué no podemos decir cosas antes? Un poco esto que decía Lorena al principio. A otros campos, a otros terrenos, a otras edades, ¿no? Y a otras, y también a otras subjetividades. Pensaba esto que traía Elena de, bueno, ¿cuándo se produce esta cuestión de ser o no ser viejo o vieja? Pregúntenle a un bailarín, a una bailarina, cuándo se siente viejo o vieja. Y sorprendentemente, a los 30 y pico de años, muchos dejan su profesión porque el cuerpo ya no les da, o porque ya lo tienen muy lesionado, o tienen lesiones propias de una persona de 30 o más años. ¿Se escucha bien? Se estaba yendo un poquito. Se estaba yendo, ¿no? Ahí volviste. Ahí volví. Bueno, nada. Teníamos otras manos levantadas de Cristina. Sí, gracias. Sí, soy yo. ¿Qué tal? En realidad me dio las ganas de hablar cuando escuchaba a Elena, y después con los que siguieron hablando y con el doctor, también estaba muy asociado a lo que yo estaba pensando, ¿no? Y está todo relacionado con los prejuicios. Yo tengo 67 años, y por eso también me sentía muy identificada con lo que decía Elena. Cuando vos decías que el grupo que se seleccionó para responder, para hacer las consultas, eran jóvenes, porque ellos en general no hablan de la vejez, en realidad a mí lo que me pasa es que tampoco en la edad nuestra hablamos de la vejez, a mi edad.
Yo tengo mis grupos de amigas que cuando hablamos de la vejez, hablamos de otros. Hablamos de yo creo que todos tenemos en mente a nuestros padres cuando tenían 75, 80 años, y estamos hablando de ellos como viejos, lo cual podría ser. Pero lo que me pasa a mí personalmente es que como que yo estoy en un limbo, porque no pertenezco a esa imagen de la gente de 80, pero tampoco pertenezco al grupo de los que tienen 50, ni 60. Ya estoy en otro grupo. Entonces, o me asumo como que ya estoy en la etapa de la vejez y comienzo a transitar esa etapa con toda la dignidad y con toda la fortaleza y con todos los proyectos que tengo, o sigo permaneciendo en el limbo con todos los prejuicios o presento batalla. Con respecto al sexo, otra de las cosas que decían recién, es en realidad yo me veo internamente, como nos pasa a la mayoría, tenemos una imagen de nosotros mismos. Cuando yo me veo en el espejo, esa persona que yo veo en el espejo no soy yo. Yo tengo mi imagen de hace, qué sé yo, 30 años atrás. Me quedé congelada ahí. ¿Pero por qué me pasa eso? Porque ni siquiera veo imágenes en ningún otro lado de gente de mi edad. Me acuerdo cuando mi mamá se enfermó, cuando ya era una persona muy mayor, tenía más de 80, 85 años, y la vi en su cama, desnuda. Yo no podía creer que fuera mi mamá, porque también, es decir, yo transité todo un tiempo de su vida que su cuerpo no envejeció para mí, su cuerpo era su cara nada más. Entonces, pegar esos saltos, y no vamos presentando batalla y haciendo esto algo muy cotidiano, no lo vamos a poder descongelar nunca. Me parece que, bueno, eso es lo que quería expresar, ¿no? Tenía mucha necesidad porque me sentí muy identificada con lo que decían. Me gustó eso de cuerpo y cara, cómo disociamos esa imagen, está buenísima. Sí. Muy interesante. Yo pensaba, a ver, esto es una opinión personal. Yo creo que no hace falta poner etiquetas. En realidad, a mí me gustaría una sociedad que empiece a arrancar etiquetas en lugar de pegar etiquetas. Entonces esto de ponerse la etiqueta a uno, de si uno es viejo, no es viejo, a mí me parece que eso ponerse la etiqueta no lo vuelve a uno más consciente de su envejecimiento, solamente le pone un límite, uno se pone un límite y se pone un techo. Ah, no, esto no porque tengo la etiqueta acá. Uy, ¿qué hago con esta etiqueta? Me la arranco. Y a ver qué pasa, porque si me arranco la etiqueta, me parece que hay más posibilidades de ser libre cuando uno se saca las etiquetas. Ser libre no es hacer cualquier cosa, ni hacer, bueno, si uno quiere, pero en todo caso, la libertad tiene que ver con una sensación interna, con correr un límite, con desafiarse. Yo, la verdad, debo decirles que a esta edad descubrí, con esto del documental, con hacerlo y demás, el otro día le digo a Lucía, la directora, le digo, che, ¿sabés qué? Creo que me quiero dedicar a lo audiovisual cuando sea grande. Mira así, como, le digo, bueno, porque uno tiene que ir pensando, o sea grande, o sea viejo, ponele, pero tiene que ver con esas cuestiones y tiene que ver con correr ciertos límites y con ponerse a prueba, porque todo lo otro, y hay cosas que siento que me salen ya de taquito, automáticamente, por costumbre, bueno, trato de que no ocurra, pero digo, a veces pasa eso, ¿no? Claro, Porque claro. hay cosas que salen fáciles, qué sé yo, el castellano no sale fácil por ahora. Entonces, digo, el desafío es otro, el desafío es correr un poco ese límite. Entonces, digo, me dice, ¿en serio? Le digo, sí, me encantaría. Me dice, qué bueno, qué sé yo, qué sé cuánto. Digo, bueno, qué sé yo, si me pondré la etiqueta de viejo audiovisualista o no. No me importa, pero digo, en todo caso, prefiero esta idea de arrancarse las etiquetas y no de ponérselas, que no implica hacer cualquier cosa. Digo, estamos como un poco condicionados a veces por el contexto y por el medio
por esta cosa de me tengo que ubicar acá o allá. Yo hay algo que me pregunto bastante seguido, como decía Lorena, yo doy clases en la universidad y en grado, ¿no? En las carreras de grado. Y me llama la atención que son espacios donde la gran mayoría de los alumnos y de quienes cursan tienen entre 20 y 30, ¿no? No hay nadie. Digo, qué loco esto, porque digo, si uno puede seguir aprendiendo siempre, Claro. puede aprender lo que no aprendió cuando se le ocurra en la vida. Y digo, y acá no ocurre. Y digo, y es una universidad pública, abierta, pero no pasa, o sea, no alcanza con que sea pública y abierta. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos haciendo a lo largo de la vida es ponernos etiquetas, nos van pegando etiquetas y las aceptamos pasivamente, ¿no? No decimos, no, pum, me la arranco y voy. Y a veces ocurre que hay algún alumno de 40 y pico, de 50, y es muy interesante, porque Claro. primero es muy interesante cómo ese o esa persona cursa la carrera o la materia con cierto grado ya de estar ubicada en otro lugar y en otra etapa de la vida. Y es muy interesante también cómo la miran y la perciben los otros y las otras, ¿no? En esa situación grupal. Pero digo, bueno, por ahora son cosas que no ocurren habitualmente. Claro, claro. Y, Sí, y es una pregunta que me hago. A en ver, realidad lo que yo me refería, y es verdad, perdón, no, esto es solo, este es el único comentario. Cuando es sí. etiqueta, no es etiqueta a lo que yo me refiero. En realidad, claro, yo No, no, también no. estoy de acuerdo, no me gusta esto de que la etiqueta me acondicione. Pero sí Claro. que, por ejemplo, me permita saber que puedo ir a un gerontólogo, que me corresponde ir a un gerontólogo, y no que un gerontólogo es para las de 80 para arriba. O sea, o que comienzo a tener limitaciones que se deben a mi edad, y asumirlas y aceptarlas, y no frustrarme o deprimirme. A eso es lo que me refiero, ¿no? Es ir cambiando la cabeza. Sí, no, pero está Lindo, muy muy bien. bueno el aporte, sí. Esto es lo que enriquece. Este intercambio es el que enriquece la cosa y el momento. Eh, y es más allá de ir a un gerontólogo. A mí me parece que lo interesante también es que otras disciplinas y otras especialidades también abran el ojo gerontológico. Para mí la gerontología tiene que ser transversal a otras disciplinas y a otros saberes. Entonces digo, bueno, será con un gerontólogo o con quien sea, digo, o con tu, no sé, tu profesor de yoga, pero que encuentres o que encuentre algo ahí que que pueda ser observado, que pueda ser tenido en cuenta y que no sea una cuestión para negar o tapar. No, a ver, no, que haga la pirueta como uno de 20, no, que la haga como le salga y por ahí le sale más linda que a uno de 20, porque encuentra otra cosa, porque no la hace automáticamente, porque la siente, porque expresa otra cuestión, ¿no? Digo, como abrir estas cuestiones, me parece. Carolina, habías hecho unas lindas ahí en el chat vimos cosas interesantes que aportabas. Contanos un poquito. Hola, ¿cómo están? Está, Un placer, muchas está, gracias por la invitación. Tuve la oportunidad de hablar con Alex a través del Instagram. Yo soy la creadora de CENES Personas Mayores. sí, cómo no. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, el Lo documental me pareció... lo recomendamos el Instagram de Ay, CENES. muchas Sí. gracias. Bueno, la cibermilitancia es de lo que hablábamos, cómo, bueno, el Claro. encierro ha abierto fronteras y ha creado, provocado en mucha gente esto, bueno, se habla sobre vejeces. El documental me pareció genial, lo que había hablado con Alex era capaz poder escuchar la voz de distintas diversidades sexogenéricas para ver qué Claro. opinan, digo, con una trayectoria de vida distinta y marcada por la exclusión social, capaz que tenemos ahí algunas otras luces.
Me pareció buenísimo esto que decís de trabajar las vejeces desde edades tempranas. Yo soy especialista en educación sexual integral, y cuando hicimos la especialización, cuando la hice, éramos 400 alumnos en la Facultad de Filosofía con Graciela Morgade, todos de distintas especialidades, y todos mis trabajos fueron enfocados a las vejeces. Bueno, resulta que esto fue algo donde mucha gente se quedó asombrada, porque la ley excluye a las personas mayores. O sea, en todo el material que tenemos de la ESI no encontramos una sola arruga, no encontramos hablar de la menopausia, por ejemplo, de la menopausia, cosas que pasan específicamente a los cuerpos cuando envejecen. Todos tenemos derecho a la educación a lo largo de toda nuestra vida, según la Constitución, pero la ESI de esto no habla. A mí me parece que la ESI sería una puerta muy importante para poder hablar de vejeces desde temprana edad. Bueno, puntualmente eso quería comentar, lo de la cibermilitancia, donde poder hacer redes y también extenderlas a otros países donde pasa exactamente lo mismo respecto a los prejuicios sobre la edad. Y esto de no tener un término todavía también me parece maravilloso, ¿no? Porque hablamos de vejece, porque somos viejos, a mí me encantaría que podamos reivindicar este término, pero al no tener un nombre específico, por ejemplo, adolescente, niño, que no se utiliza para otras cosas, creo que habla del campo prolífero al que estamos inmersos, ¿no? De que hay mucho por crear, muchísimo, y que, bueno, puede ser un pasaje a una vida divertida, más que nada divertida. Y lo que sería importante, que me gustaría que podamos pensar quizás entre todos, vos Alex nos podrías ayudar, cómo poder eliminar esta polarización respecto a las vejeces. O hay una vejez activa, súper guau, a la que todos tenemos que llegar, o la vejez es una enfermedad discapacitante y todo es una porquería. ¿Cómo hacer para poder empezar a ver más pluralidades en todo este campo, ¿no? Porque vamos a hacer un montón y puede ser la etapa más larga en que pasemos. Bueno, eso quería comentar. Muchas gracias. Bueno, tomo esto que decía Carolina, que es interesante, lo de la militancia. Yo hace tiempo que digo que la gerontología o tiene un costado militante, en el punto donde uno lleva una temática, o al menos es lo que intento, llevarla a otras especialidades, a otras disciplinas, a otros campos, nutrirse también de otros campos, como el campo del arte. El arte permite abordar categorías que la academia a veces no. Entonces, digo, uno puede ahí tocar temas y meterse en cuestiones que a veces desde lo académico no digo, porque tiene un formato, porque creo que sigue trabajando con categorías del siglo XX, todavía no se han podido construir nuevas categorías. Pensaba en relación a esto último, esta dicotomía entre el pensamiento binario y el pensamiento complejo. Yo creo que es muy problemático ponerse un anteojo binario para mirar la realidad, que es compleja. Y justamente lo que ocurre si podemos delimitar un campo de la vejez, lo que ocurre es la heterogeneidad. Yo digo, los rockeros ya son viejos. Y hace 30 años los rockeros no eran viejos. ¿Por qué? Porque el rock no era viejo. Tenía apenas 40, ponele, 30 años. Entonces no había rockeros viejos. Hoy los rockeros son viejos. Mick Jagger es viejo. Charly García es viejo. Entonces, miren si no hay matices en la vejez. Digo, anda a decirle, te cambio los pañales, no sé, o el ejemplo que querramos. Digo, van a estar... o están ya con otras necesidades, con otras cuestiones. Digo, anda a bajarlo a Mick Jagger de un escenario. Y digo, y lo mejor que le puede pasar es, en todo caso, morirse arriba de un escenario. La verdad que el sueño del pibe. Entonces, hay que, me parece que empezar a ver esos otros matices que yo creo que están. Lo que están es en la sombra.
¿no? Están en la zona de oscuridad del escenario, pero existen, están, y está buenísimo visibilizarlos. Es muy interesante esto que decías de la ESI y la no inclusión de la vejez ahí. Bueno, fíjense cómo los prejuicios nos atraviesan a todos, porque digo, si algo tiene la ESI también es que trae una mirada sobre la sexualidad y una posibilidad de volverla accesible a los niños, a los adolescentes, etcétera, o a una parte por lo menos de la sociedad, y sin embargo se olvidaron de esta otra parte. Pero bueno, ojalá haya reformas, haya enmiendas, se agreguen cuestiones, se las puedan incluir. Y además qué importante, Carolina, que esté tu mirada ahí, diciendo, mira, esto no ocurrió. Ah, bueno, eso es laburo gerontológico. Eso es laburo gerontológico y para mi gusto del bueno. Pero bueno, ahí tenemos que estar, ¿no? Como atentos. Y por eso insisto en que tenemos que ponernos ese anteojo de la complejidad, que nos permita ver la complejidad. Insisto en esto. Me parece que el contexto empuja a lo binario. Blanco, digo, cuando uno empieza, me pasa ahora, en este momento, contexto de pandemia, de aislamiento, cuando uno empieza a problematizar el tema, te dicen, ah, pero vos estás a favor o en contra del aislamiento. Decís, ah, no escuchaste nada de lo que dije entonces. Porque digo, no es blanco o negro, es, bueno, a ver si lo problematizamos, a ver si metemos un ojo más allá del ojo del infectólogo, ¿no? Y que plantee otras cosas. No porque esté mal el ojo del infectólogo, pero digo, pongamos otro ojo, pongamos otra disciplina a mirar qué pasa en esa complejidad. Nada más que eso. Y me parece que se trata de eso en esta época, en este tiempo, donde poder mirar la complejidad es necesario y tenemos que ponernos el anteojo que nos habilite a mirar todos esos matices, porque si no nos ponemos un anteojo que nos deja ver blanco y negro, que está muy lindo para el cine, pero para otras cosas es un poco problemático, ¿no? Y bueno, y rescato el intercambio con Carolina que hemos tenido en el ciberespacio y que, bueno, que ha sido de mucho gusto y mucha profundidad y de mucho pensamiento ahí puesto a circular. Un placer. Un placer. Seguiremos, ¿eh? Es para continuar, ahí pusimos el Instagram, Carolina de Cenes, para que lo sigan y bueno, sí, tenés cambios muy interesantes. Ariana estaba por ahí con algunas ganas de compartir, no la veo ahora Sí, por acá. También yo tengo anotada Ariana y estaba Nadina, estaba hace rato también, Sí. Nadina quería decir algo, y Mirta. Así que vayan tomando la palabra. Ariana, acá estás. Hola. A ver, no te escuchamos. Ahí Muy está. buenas reseñas tienen de la... Excelente, re linda las prendas, dice. Bueno, mejor, ¿no? A ver. No es Ariana, me parece. No. No te escuchamos. A ver. Nadina, ¿querés hablar vos? Que habías pedido la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad, cuando pedí la palabra iba a decir algo y ahora me quedé así como recalculando con todo lo que seguí escuchando. Digo, a mí con esto que decía Carolina, con el tema de ponerle un nombre, ¿no? Digo, hablamos de vejeces porque hablamos de diferentes personas que van envejeciendo desde que nacen. Todas,
y todas vamos envejeciendo todos los días. Por eso es importante elaborar nuestra vejez a diario. A veces es fácil y a veces no tanto. Porque justamente desde esta mirada binaria sabemos a lo que no queremos llegar, o qué es lo que no queremos. Bueno, nada, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, con esto de etiquetar o poner nombres, digo, yo siempre hablo de viejas, de viejos, de viejes, porque la realidad es que uno tiene que nombrar. Pero no es del viejismo, de la cuestión despectiva, ¿no? Entonces sí me parece que, y uno habla de vejez, como habla de niñez, por los niños. Entonces, digo, si podemos empezar a cambiar también un poco esa mirada de que la vejez es fea, o que es la finitud, o que está vinculado a lo que no puede, a lo invalidante, a lo oloroso, refiriendo a lo que decía anteriormente, me parece que hay que buscar todos estos grises o todos estos colores que hay en el medio, que tienen que ver con el envejecimiento propio, individual, y el envejecimiento colectivo, ¿no? Digo, no envejezco yo igual que envejece una persona en Catamarca. Entonces me parece que también hay que poder resignificar esto de qué significa envejecer, ¿no? ¿Cómo envejecemos? ¿Con quién envejecemos? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Digo, a mí me abre a pensar todas estas cosas y cuáles son los prejuicios con los que vamos envejeciendo también, ¿no? Digo, son miles de preguntas que también me lo hago en la práctica laboral, y como uno también, desde sus prácticas, con sus propios anteojos, va categorizando las vejeces de los demás. Digo, ¿no? Bueno, nada, eso. Fui así como, quería decir algo en un principio y después fui como... Te trajimos seguí, ahora la palabra. Exactamente, ¿no? Como que seguí el hilo de lo que fueron exponiendo. Un beso, Elena, hace mucho que no te veía en mi vida. Y Mirtu ahí también. Nada, compas de la vida y... Del envejecimiento. Adorables. Del envejecimiento. Bueno, Ariana. Gracias. A ver, Ariana, ahí, dale. A ver, ahí se me escucha. Hermoso. Sí. Sí, bueno. Bueno, tengo 19 años, soy de la Universidad de La Matanza, y la semana pasada en la materia de desgaste y envejecimiento, que fue la primera que tuvimos, nada, nos invitaron a esta charla y nada, creo que soy la única de mi clase, pero bueno, no importa. Muy bien, bienvenida por todo lo que vas a transmitir. No, de extra, Ariana. No, nos mostraron, ¿cómo estás? Nos mostraron el video en la primera clase, para darle como una introducción a la materia, y yo mismo lo dije después de ver el video, me puse súper mal, o sea, casi me pongo a llorar después de ver el video. Y después me ponía a pensar, tipo, ¿por qué me puso tan mal pensarme a mí de vieja, ¿no? Y nada, y después me di cuenta, a lo largo de la clase, ¿no?, que fuimos hablando, es como que o sea, el tiempo pasa, que ya lo han dicho, pero, o sea, el tiempo pasa y nada, pero yo creo que el concepto de viejo está muy, muy estereotipado, ¿no? Porque, o sea, uno puede tener 80 años y seguir corriendo como lo hacía a los 20, seguir, no sé, jugando a las cartas, haciendo lo que uno quiera. Y bueno, nada, y creo que está bueno empezarlo a ver desde esta edad, tipo, yo nunca me había puesto a pensar en la vejez o cómo yo me veía
siendo vieja, o qué era lo que yo pensaba de ser viejo. Y nada, y como que ahora ya no me pone mal pensar bueno, en algún momento voy a tener 80 años. Creo que, nada, eso. Que está bueno pensarlo y procesarlo para poder llegar a esa edad de la mejor manera posible. Bien, acompañamos tu primer llanto inicial, entonces. Somos iniciáticos contigo a través del documental de Alejandro y nosotros después en este espacio, acompañándote a que no llores. Qué bueno. Gracias. Y mira si tenemos, mira cómo nos sentiremos en mi caso, que no me debes saber con. Imagínate ahora, te veo ahí, ya como estudiante universitaria. Así que una alegría verte, Ariana. Me encantó. Gracias. Bueno, había más ganas de compartir. A ver quién estaba. Mirta, que tenía ganas. Mirta tenía. Mirta, no hola, se ¿se la... escucha? No, creo que no me anda el micrófono. ¿Se No, escucha? Sí. Sí, No se te escucha, Ay, Mirta, no qué se te emoción ve. tan grande. Bueno, a mí me pasa como a Nadina, que ya se me fueron tantas cosas que he escuchado hablar. Por empezar, con mi amiga Elena hablando de los olores, que a mí también me pegó, como me pegó el tema de la soledad de morir en la vejez, solo. Eso me pegó mucho, cada uno era para un golpeteo, cada uno de los que entrevistaste. Como esa chica de 48 años que era una modelo y decía que se caía todo, y lo aceptaba, y bueno, pero de última decía, qué porquería, que se caiga todo. Sí, o la chica jovencita, que quería a sus abuelos muchísimos, tenía muy buena relación, pero al final terminó diciendo como qué fea la vejez. Bueno, sí, es para realmente volverlo a escuchar este video, y sobre todo a los que como a Elena le pegó o nos cuestiona, porque claro, nosotros estamos atravesando una edad interesante. Yo acabo de cumplir 71 años y bueno, y después de trabajar 40 años con la vejez, la estoy transitando, que no es lo mismo. Porque yo a los 26 años, cuando empecé, viejos eran los otros, los que yo entrevistaba, andá a saber cuándo me tocaba a mí. A la flauta me tocó y gracias a Dios bien, en cuanto a la salud, porque yo lo que siempre tuve claro que vejez no quiere decir enfermedad, eso lo hemos trabajado mucho y yo lo afirmo. Qué sé yo, que yo, por ejemplo, ahora haya padecido de un COVID, no tiene que ver con que soy un grupo vulnerable. Sí lo soy, pero también hay gente que no lo es y lo atravesó. Entonces, no tiene que ver la enfermedad, pero sí atravieso de pronto otras cosas que me pasan que durante mis años laborales no las veía. Creo que es interesante ver, leer, escuchar, pero la experiencia cuando uno llega a esa edad y es diferente. No voy a tirar por la borda toda la teoría que hay de la geriatría, pero sí digo que cada vejez cada uno la vive de una manera diferente y tiene mucho que ver la historia y su estado general, no su estado de salud solo, su estado general. Y también, algo que por ahí no se dijo, su estado económico. Porque, a ver, convengamos que yo he tenido la gran suerte de tener una cobertura médica
que apretaba el botón del celular y a la hora tuve a mi médico, cuando me dio el positivo, al otro día tenía un médico que me estaba siguiendo telefónicamente todos los días, y uno se siente de una manera. Aquel que no tiene una cobertura no puede decir lo mismo, y yo lo conozco personalmente ese tema, entonces por eso lo digo. Lo económico incide muchísimo, muchísimo en todas las etapas, pero en esta, donde de pronto hay más necesidades a veces, por ahí desde la medicina, lo médico y demás, y no está lo económico y no estás cubierto, y es una cosa muy, muy triste. Y eso no es menor, no es para nada menor. Y todo tiene que ir acompañado, Alexis, vos decías, ¿por qué no nos podemos pensar de otra manera en unos años? Esto va acompañado, si no va acompañado por un pensamiento social y educativo, por más que lo pensemos de otra manera los que estamos en el tema geriatría, y no alcanza, tiene que tener todo un acompañamiento muy grande. Bueno, ese es mi aporte y lo que puedo decir. Sí. Bueno, cuántos temas, ¿no? Cuántas cosas se abren a partir de los comentarios y de las reflexiones. Este que acaba de introducir Mirta me parece importantísimo, esto de las desigualdades. Desigualdades que se dan en cualquier momento de la vida, digo, y por supuesto también en la vejez. Y también esas desigualdades me parece que son las que posibilitan llegar, a veces llegar o no llegar a cierta edad, porque como hoy decía Carolina, este tema de las vejeces trans, digo, el promedio de vida en las personas trans es muy bajo. Entonces, ese es un tema que nosotros lo teníamos y lo tenemos todavía en carpeta para abordarlo. Porque seguramente una chica trans a los 40 años ya se sienta bastante vieja, si llega a esa edad. Y además, cuando aparece la enfermedad y aparece alguna patología, alguna cuestión, ni hablar del abordaje en el sistema de salud de una persona trans, por las que pasa, digo, ¿no? Creo que ninguno de nosotros quisiera pasar por una situación similar. Pensaba también otras cuestiones, digo, en relación a las distintas intervenciones. Pensaba también qué necesario o qué interesante sería que encontrar una estética de la vejez. La vejez por momentos parece, digo, uno ve situaciones, ¿no? Que dice, uy, ¿qué pasó? Donde no hay una estética propia, no hay una estética a veces que... Y me parece que también se empieza a construir, digo, ¿vieron esto de ciertas actrices o gente del espectáculo que decidió dejarse las canas? Bueno, digo, mira qué interesante, que empiezan ahí, digo, y uno las ve y dice, mujeres guapas o señores guapos, digo, con su pelo blanco, con su cosa. Digo, bueno, están encontrando una estética. Encontrar una estética que puede ser propia de la vejez o del envejecimiento. Una erótica de la vejez, un erotismo de la vejez, que sea... digo, me parece que son todas cuestiones que tienen que ver con los derechos de una persona envejeciente, sea quien sea, seamos nosotros, digo, el derecho a seguir gustándole a otro, seguir teniendo una relación erótica con su propio cuerpo, una situación estética con su propio cuerpo, y me parece que todas esas cosas hacen también a una ética de la vejez. Porque a veces uno encuentra en la vejez situaciones que intentan parecerse a
a una chica de 20 o a un pibe de 20, y me parece que no se trata de eso. Es mi criterio, obviamente. Me parece que se trata de encontrar otras formas, otras cuestiones, otras diversidades posibles. Estás en silencio, Lorena. Estás hablando, pero ahí está. No, me voy a sacar. No, que vuelvo a esto de la estética que nos traes, que traes la estética y traes esto que se habló antes de la dicotomía entre cuerpo y cara. En realidad como que vamos fragmentando nosotros mismos en el propio organismo, ¿no? Entonces todo va quedando sujeto a distintas intervenciones también, y no terminamos de armar esta integridad que somos, que corresponde a todo esto, a una estética particular, con un cuerpo, con una cara, con un pensamiento, y que va marcando nuestra identidad también, como viejos que somos. Hay también en estas cosas hoy del Instagram, había un Instagram hoy de alguien que lo sigue, que es dentro del colectivo de personas mayores, que decía, qué lindo haber tenido un Instagram a los 15 años. Bueno, tal vez digo desde lo audiovisual que vos también transmitís, desde la imagen, de la posibilidad hoy que tenemos de replicar y de llegar a un impacto mucho mayor. O sea, nuestras primeras clases de gerontología, me acuerdo de fotocopias de viñetas de chistes, digamos, y esa era nuestra mayor intervención creativa, ¿no? Como para, ¿dónde buscábamos Los de Quino, los chistes de Quino, los dibujos de Quino. ¿Dónde buscamos material para llevar a la reflexión, a interpelarlos, a mirar rostros? Y bueno, y eso también se está trabajando en los imaginarios de la persona que tejía y bordaba, va dejando de ser el estereotipo de vejez. Pero igual hay que estar muy atentos porque eso arremete rápidamente, o sea, sigue estando como muy naturalizado. Creo que esto del entrecruzamiento, no solo en edades, sino de profesiones y miradas, van a hacer que las respuestas sean abarcativas a lo que estamos tratando de transmitir o de generar. Yo a veces cuando me dicen, ¿dónde están los viejos? En el sentido que están, a mi pesar, en la farmacia, que no es que sea el lugar que más me guste, pero es real que están muchas veces allí. Hay que democratizar incluso ese espacio, en lo que se ofrece, en la atención, en la calidad de lo que das, en quien está del otro lado del mostrador, digo, en todo eso es un espacio, un comercio, digamos, pero es donde convocan a las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no darles una estética acorde a esas necesidades? Pero bueno, que sea el otro el que pueda transmitir esa situación. Pero bueno, me trae esto de cuántos otros recursos, por eso rescato todo el tiempo el documental, en el sentido de darle un movimiento de este vivo que transmite Alejandro, y de que el documental no es, sino es en sí mismo una producción con muchas interpelaciones que nos traen, de rodarlo para esto, para llorar si podemos, para alegrarnos y para encontrarnos con muchos otros sintiendo cosas comunes, ¿no? Así que, bueno, va por ahí. La vieja sola con gatos. Sí, la vieja, todos los estereotipos, ¿no? Además de bruja también, ¿no? Vieja, bruja, sola, fea, con un grano. Perdón, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón. Sí. No sé si hay alguien antes que yo para hablar, No, pero vamos, justo María quería... Laura. Sí. Gracias. Quería hablar del tema de los estereotipos, que es lo que más que nada se vio en el documental o en el film. En realidad no tendríamos que poner una etiqueta a las vejeces, porque estamos hablando en plural. Y estamos hablando de distintas personas que han llegado a su momento de vejez durante todo el proceso de envejecimiento, que justamente porque es un proceso, va siendo de una manera distinta, individual, a su vez colectiva, por el colectivo al que pertenece, pero individual. Entonces me parece que no podemos pensar en un estereotipo de vejez hoy. Quizá hace unos años puede ser, pero hoy no, a mí me parece, ¿no? Porque como dicen en esta audiencia, en este auditorio, cuesta mucho pensarse grande. Si bien hay una convención
que dice que personas mayores somos a partir de los 60 años, o 65 en algunos países, ser mayor es una cosa y ser viejo es otra. Entonces cuesta mucho a muchas de las que están acá decir, yo ya tengo esta edad, pero no me siento de esta edad. Entonces, ¿cómo algunas pueden reflejar con ganas la edad que tienen, por ejemplo? Entonces no podemos pensar en ese punto de un estereotipo hoy en día cuando hay tantas vejeces. Entonces me parece que pasa por el derecho de cada uno a expresarse como es. Pero bueno, es una apreciación lo que digo. Después, lo que me interesa mostrar es que también hay gente grande que está en espacios de la sociedad civil representando a un montón de otra gente grande. Eso no lo escuché hoy, pero bueno, sí lo hay. Representan a la gente, a sus pares, en organismos muy importantes, a través de la sociedad civil, y eso también es de gente grande, también lo hacen, y quizá hay muchos que no saben, pero están participando solidariamente, comprometidos socialmente, y son gente grande, gente que tiene 72, 73 años, pero con un espíritu de joven, pero impresionante, que está muy lejos de decir yo soy viejo, yo soy vieja. Entonces, vuelvo a apelar a reflexionar sobre esto de que tan difícil que se hace pensarse grande, pensarse viejo, no grande, porque dicen, bueno, yo soy grande, tengo toda la experiencia, pero no soy vieja, no soy viejo. Y acá represento un montón de jubiladas, jubilados, federaciones, pedimos, bueno, no sé, infinidad de cosas nos piden, el aumento de la contención del subsidio familiar, hay un montón de cosas que se piden en el organismo donde trabajo, tienen un espacio y participan permanentemente. Hoy estuvimos reunidos en Zoom, como venimos, todo este año que nos tocó de lamentable pandemia, donde una generación se está casi perdiendo. Y quería resaltar algo que decían por ahí, que me pareció interesante, esto de, volviendo a otro tema, porque la verdad que hasta ahora escuché tantas cosas que es para intervenir en todas. Quería hablar sobre, por ejemplo, alguien había hablado de la educación sexual integral, que no está en los contenidos de las aulas, ¿no? Las vejeces, el envejecimiento, y que tan importante sería. Me parece muy importante rescatar eso. Y después, no sé, pero me parece que acá hay un montón de gente que trabaja cuidando a las personas grandes, muy grandes, que son a las personas que en contextos de institucionalización hay que ayudar, porque cuando la gente se pone muy grande, cuando nos ponemos muy grandes y muy dependientes, ya no tienen la mamá que les saca los olores, porque esa mamá ya no está más. Las hijas y los hijos tampoco pueden muchas veces, entonces van a instituciones y están las cuidadoras que están ahí quitando esos olores. Y estos prejuicios que hay, me parece que está muy bueno, que estaba pensando, ¿no? Que se empiecen a trabajar desde el rol del psicólogo o psicóloga en una institución. Más allá de, como decías vos, Alex, de trabajar el tema no sé, el tema cognitivo en los adultos mayores, la estimulación cognitiva, me parece que hay que abrir una vía para trabajar con las cuidadoras, que tienen sus cosas, sus prejuicios, pero como los tenemos todos, y siempre hay que esas barreras elaborarlas, para poder trabajar de otra manera, para que digamos, bueno, a ver, no tiene que haber olores, porque si antes había una madre que sacaba o alguien que cumpla esa función, ese olor, nosotros también tenemos que sacar este olor, pero digamos, viendo el tema de prejuicios, ¿no? Lo que atraviesa todo este panel, este día, esta tarde. Trabajar con las cuidadoras me parece sumamente importante en las instituciones. Eso lo estaba escuchando por ahí, y me parece que, como vos decís, Alex, no es solo trabajar con la persona mayor, el tema de la estimulación cognitiva, sino trabajar con las cuidadoras.
y bueno, y rever todo el currículum de la gente que cuando se prepara para ser cuidadora, rever todo eso también, ¿no? Me parece algo, ahora que estoy escuchándolos, me pongo a pensar sobre ese tema. Y bueno, vejez es desigualdad. Yo quería ahí a participar con el tema de intervenir con el tema de la participación. Hay gente muy grande que está participando activamente. Por eso ahora se habla de del envejecimiento saludable, ¿no? Y acá estamos realmente pensando este envejecimiento saludable que tenemos que hacer para no tomar esa dicotomía viejo-enfermo. El viejo lo único que está para escuchar música, bailar un tango, estar desde el punto de vista de la actividad y no para representar, ¿no? Bueno, son cosas que me interesaban poner. Y hay que pensar algo que es muy, muy importante, es que desde los derechos del hombre, hace 75 años atrás, todos los derechos de las personas mayores se visibilizaron en una convención en el año 2015, con lo cual que hoy estemos empezando a hablar de qué es un viejo, qué es la vejez, las vejeces, y esto que nos estamos preguntando en el panel, me parece que tiene que ver con que esto es muy nuevo, es un campo muy nuevo que hay que empezar a atravesar. Bueno, no sé si saben, seguramente muchos de ustedes deben saber que la República Argentina adhiere a esta convención desde el año 2017 y hay que trabajar siempre pensando en esa convención de derechos de las personas mayores, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué síntesis y cuántas dimensiones también. Creo que lo que dijiste, María Laura, justamente habla de la complejidad de la vejez, de la vida, de lo social y de todas estas cuestiones. Y también da cuenta del proceso que todo esto lleva y que lleva hace mucho tiempo, y eso es interesante. Si uno piensa lo que puede hablar y plantear hoy y lo compara o mira 20 años atrás o más, digo, hemos caminado, hemos hecho un recorrido. La convención es ley desde el año 2015, desde el año 2017, como bien decía María Laura, y es una herramienta fundamental. Digo, porque no había, antes de que la convención se transformara en ley, teníamos declaraciones de asambleas mundiales, de asambleas regionales, y una declaración no tiene el peso de una ley. Entonces, no es poco que haya una ley que hable sobre los derechos de las personas mayores. Y pensaba en cómo ibas describiendo la complejidad del tema. Pero voy a agarrar uno de todos los que mencionaste, que me parece importante, que es esto del cuidado. El cuidado hacia las personas mayores, pero también la noción de cuidado en relación a la salud, porque el sistema de salud habla de atención, ¿sí? Habla de pacientes y de atención, no habla de cuidados. Y me parece que eso es algo muy importante, que lo empecemos a desarrollar a todas las edades. Que cuando se habla de atención integral de la persona mayor, que sin duda es necesaria, obviamente que es imposible pensarla en un sistema donde no piensa la atención integral de nadie, porque el sistema de salud abona a esta idea, a esto que planteaba recién Lorena, de estamos fragmentados, no llegamos la cabeza por un lado y el cuerpo por otro a la vejez de casualidad. Es porque esto es a lo largo del curso de vida, ¿no? Que si tengo un problema en el cuerpo, eso no tiene nada que ver con lo emocional, como si enfermarse orgánicamente no generase un efecto en lo emocional. Digo, hasta una gripe te tira para abajo, digo, o sea que mirá si no hay algo ahí que se vincula. Entonces, digo, empezar a pensar la noción de cuidado, que además es
está tan privatizado el cuidado. Digo, queda tan del lado de el viejo, la vieja, incluso del niño, la niña y su madre, ¿no? Que hay que cuidar al niño, es una tarea absolutamente privada, donde, digo, sería interesante revisar las políticas públicas con esta mirada que apunte a decir, bueno, a ver, ¿qué rol podría tener el Estado en relación al cuidado de las personas? Tengan la edad que tengan. Es fundamental, Alex. El tema es que recién se están empezando a preguntar, bueno, más allá de un tema de presupuesto, y el tema este de cuidados es un tema muy nuevo, muy nuevo. sí. Empezar a pensar en los cuidados casi como una cuestión de género, y en el cuidado de los otros, y en este caso a nosotros en este panel nos importa el tema de cuidado a las personas mayores. Sí, ¿no? por supuesto, que es el tema que nos convoca. Y es el tema que más relegado está, el Sí. tema que más relegado está, ¿no? Pero bueno, sí, es una política pública que es muy nueva, veremos cómo va a continuar, y que la pandemia puso en eje, por todo lo que pasó en Europa, por lo que está pasando acá con las residencias. Es algo que ya no pueden dejar de mirar y empezar a poner el foco ahí en las políticas públicas, sí, sí. Exacto. Y bueno, y tendremos que seguir visibilizándolo, porque se trata de eso, de tender puentes, ¿no? Con las políticas públicas, con quienes tienen la responsabilidad de construirlas, de pensarlas, y bueno, ahí colaborar en lo que se pueda, porque de eso se trata. Pero sí, sí. Sí, se ha hecho bastante, como dijiste vos, porque creo que todas acá creo que no hay varón, sí, bueno, acá cuando éramos jóvenes, muy jóvenes, 15, 16 años, y teníamos abuelas y abuelos vivos, yo pregunto quiénes estaban jubilados, en decir que tu abuelo se había jubilado en aquella época, era ver si ibas a un gestor y te gestionaba la jubilación, lo que tardaba, y hoy por hoy las políticas son de cubrir a la vejez, ¿no? Entonces tenemos en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, la vejez está cubierta en lo más posible. En estos años se han diseñado moratorias para que la gente siga cubierta, tenga una obra social mínimamente y un ingreso básico, ¿no? Porque hay mucha gente que, no sé si ustedes saben, ha trabajado, porque no es que no han trabajado, pero nunca se las registraba. Entonces, cuando llegaba la edad jubilatoria, no tenían aportes y no se podían jubilar. Entonces quedaban desprotegidos de cualquier protección social. Cuando ocurría esto para los 80, no había mucha expectativa de vida. Pero hoy la expectativa de vida es mucho mayor que en ese momento, entonces hoy tenés gente grande que se está jubilando a los 65 y vive hasta los 95, completamente desprotegidos si no fuera por moratorias, por nuevas leyes jubilatorias. Esto no pasa acá solamente, pasa a nivel global, entonces se han diseñado políticas para cubrir. Hay países que todavía no lo pueden hacer, pero bueno, nosotros por suerte sí. Volviendo al tema, se están pensando en estos últimos años un montón de coberturas para la gente mayor. Pero bueno, ahora falta el tema de los cuidados, que es tan importante, porque la gente vive más tiempo. Antes, ¿cuánta gente llegaba como hoy a los 85, 90 años? Lo que se llega hoy, lo que se está diciendo es que se vive más, pero con más discapacidad. Es lo que se está diciendo hoy, que en realidad lo que se está poniendo el foco es en que esos años sean de mejor calidad en cuanto a los cuidados y en cuanto a la prevención. Bueno, en eso estamos encontrando
bueno, justamente lo novedoso es el envejecimiento poblacional, y ahí estamos para dar de alguna manera voz a estas situaciones y que ese final de la vida tenga otras características, y para lo cual nos estamos construyendo, ¿no? Y aportando nuevas miradas. Y bueno, eso va a ser el desafío y lo enriquecedor. Por eso también digo el tema y que traigo también a cuenta de por qué como Comisión de Gerontología en general siempre hacemos espacios abiertos a la comunidad, porque no es solo la gerontología, tomando lo que también comparte Alex, por eso forma parte de este espacio, de alguna manera nos trasciende a todos, no es solo desde el colectivo de los trabajadores sociales o de los psicólogos, sino al contrario, el pensar políticas activas en relación al envejecimiento tiene que ver con esto, de muchos sectores, de muchas miradas pensando en vejez, de muchas formas de intervenir, de toda esta diversidad que nos acompaña. Nadine ahí trae a cuenta de que Mónica Macha, que es una referente política también de nuestra zona, está trabajando, dice, un anteproyecto que se presentará en la Cámara de Diputados respecto a cuidados y la feminización de estos, que son situaciones que en la pandemia se pusieron de manifiesto, y desde ya los que estamos trabajando puntualmente, muchas de nosotras colegas, es el gran tema que nos trasciende día a día. Entonces digo, esto va a ser, apostamos a esto desde nuestro espacio, desde donde estamos cada uno, encontrarnos, abrazarnos en este posicionamiento sobre las vejeces, de las vejeces de los otros, pero que principalmente son nuestras propias vejeces. Entonces, bueno, ahí estamos. Así que bueno, mil gracias, me parece que estamos en un lindo tiempo de llevarnos todas cosas amorosas. Digo que Sí. además nos encontramos a hablar de vejez y nos vamos en un contexto amoroso. Entonces no era tan desagradable hablar de vejez. Nos sonreímos, nos entusiasmamos, nos alegramos, nos ponemos bien de que haya otros que asentemos con la cabeza que nos gusta lo que está diciendo. Es todo para todo, suma, todo valioso. Quizás para ir cerrando, alguna reflexión respecto a estos últimos mensajes. Uno de Ariana que dice, yo tengo el caso de mi abuela que tiene muchos olvidos y el neurólogo le dijo que era parte de la edad y no se podía hacer nada. Bueno, sigue relatando un poco la cuestión. Después hay otro que habla de las amas de casa. Y se me ocurren dos cuestiones. Una es amas de casa que no es considerado o no era considerado trabajo. Digo, ahí hay una cuestión de género, ¿no? Y un poco María Laura creo que hacía referencia a ese tipo de situaciones donde la tarea de la mujer no era considerada trabajo. Una cuestión que, digo, hay que reformular indudablemente, y pensaba en esto que comentaba Ariana también, que a veces el prejuicio hace que desde el campo de la salud no se piense en que una persona el máximo bienestar dentro de sus posibilidades. Digo, si tiene algún deterioro cognitivo, si tiene, bueno, puede estar lo mejor posible dentro de esa situación. Eso hay que buscarlo y eso hay que promoverlo, porque también uno encuentra en las prácticas dentro del campo de la salud esta cosa de al viejo lo acompaño en su barranca abajo, ¿no? Esta cosa como de ni la rehabilitación es importante. Y yo creo que sí. Yo creo que se pueden lograr las mejores situaciones dentro de las posibilidades. Digo, sí, el paraíso no existe el paraíso, pero existe sí esta posibilidad de una mejoría para estar dentro de una calidad de vida digna, y un poco como decías vos, Lorena, hoy, bueno, darle un lugar con condiciones como corresponde, con condiciones dignas, donde la pared no esté descascarada, donde el panorama no sea gris, lleno de colores. Sí, ¿por qué no? Creo que hay que promover
esa mirada, porque la otra mirada está también llena de prejuicios, ¿no? Donde, bueno, como, sí, en la guardia la persona mayor de tal edad y la dejo para lo último. Ustedes saben eso, ¿no? Que en las guardias médicas el más viejo queda para lo último, en las urgencias. Digo, ¿por qué? Eh, bueno, cuestiones para pensar y para seguir reflexionando. ¿Mm? Bueno. Bueno, gracias a todos, gracias a vos fundamentalmente, y digo que esto que Gracias a fue usted. lindo hoy también eso de leerte temprano en el diario, como ya te lo dije temprano, otra vez, repito, pero bueno, Gracias. esto que va circulando, que está la posibilidad ahora de que participen en un festival con este tema, más allá además de Lucía, que es una cineasta joven, pero con una hermosa trayectoria también, entonces digo que puede aportar a dos partes su expertise en relación a lo audiovisual, pero además transmitiendo un documental sobre la temática que tanto para nosotros representa y que puede ser llevada en un ciclo de otro tipo de miradas, así que también bienvenido por eso, por contar con este material para circularlo. Está Vicky, que fue quien lo llevó a la universidad en estos días, y acá vienen los repliques del ámbito universitario también. Bueno, lindo ver por eso muchas caras conocidas y otras para nada, en el lindo sentido que sigamos nutriendo de nuevas miradas y de nuevas voces, y bueno, si tuvimos un segundo, vamos a pensar desde ya en una Eso, y así en esta queda modalidad, dicho, queda dicho. Sí. que nos gusta, por eso digo que tal vez lo hablamos con Patricia también en otros momentos, que bueno, como que era por qué hablar de vejeces y de los temas gerontológicos. ¿A quién le atrae? Bueno, evidentemente nos atrae, nos interpela, y en esto, en un contexto que nos agrade estar, pero no por negar, digamos, sino al contrario, somos esto, con todos nuestros matices, ¿no? Somos esto, los que trabajamos en la vejez, o los que nos interesa que nuestra voz sea por lo menos tenida en cuenta en otros, es la mejor manera que encontramos hasta ahora. Así que, bueno, gracias Ale por eso, por tu generosidad del tiempo, por darnos tu material, por darnos tu saber. Así que cerrá vos. Bueno, gracias a vos, Lorena, bueno, y al Colegio de Trabajo Social que nos da esta posibilidad. Para mí es importantísimo poder difundir el material, pero difundir el pensamiento y poner a rodar el material para esto que decía al principio, que se vuelva un material vivo, digo, y que nos dispare cosas. Y esto que algunas fueron mencionando de, uy, tenía esta idea y después se me transformó mientras iba escuchando. Bueno, que eso pase todo el tiempo en realidad. A mí me parece que pase y que cuando sedimenta todo eso queda algo, quedan cosas y eso es lo interesante. Y para mí el intercambio es súper rico. Yo también me llevo la cabeza así, hecha un quilombo de ideas y pensamientos, pero me encanta porque de ahí surgen cosas nuevas y propuestas e ideas, y para seguir laburando, para seguir trabajando. Así que de eso se Bueno, trata. voy a ¿Mm? tomar la sugerencia de alguien acá que está participando y dice que abramos los micrófonos y nos aplaudimos entre todos. Me encantó, así que vamos por eso. Sí. Vamos sin micrófonos, que se acople todo. Bueno, nos estamos encontrando en otro momento y bueno, a circular las vejeces. Gracias, que tengamos buenas noches. Gracias, Muchas Gracias gracias. por estar. Chao, gracias. gracias, Gracias, hasta Ale. luego. Chao. Muy lindo. Gracias.
Cierro.